Buenas tardes con todos. Mil disculpas, la pequeña demora, tuve una dificultad de conexión, pero bueno, me alegro mucho que todavía estén aquí y que podamos empezar. Eh, la clase de hoy es muy importante porque hoy día vamos a empezar el último capítulo del libro de texto que hemos estado utilizando. Prácticamente el mes de junio se ha terminado. La próxima semana ya es julio y es el mes en que tenemos que terminar el primer bimestre, entonces el tiempo ya ha corrido su marcha y por lo tanto vamos a cambiar un poquito de ritmo porque, como les digo, hoy día vamos a empezar con el último capítulo del libro de texto. Este capítulo no lo vamos a cubrir completamente porque algunos contenidos de este capítulo no corresponden a nuestra materia, entonces solo vamos a ver una proporción, una parte del capítulo 4 y obviamente vamos a seguir avanzando con el proyecto de equipo también, pero es importante que antes del examen tengamos 2 prácticas de laboratorio y por lo tanto, uno de los avisos que les quería hacer es que es importantísimo que ustedes asistan a las 2 próximas clases, porque en ambas clases, los 2 próximos lunes vamos a hacer laboratorios. Entonces son los 2 laboratorios que corresponden a este bimestre y que además van para la nota respectiva, ¿no? Entonces les quería mostrar, lo primero que quería mostrarles es el cuadro de asistencias. Lo voy a hacer un poquito más grande para que si quieren le tomen una captura de pantalla. Y mientras lo hacen y lo revisan, voy a aprovechar para cambiarme de audífonos y tener una mejor recepción. Ok. Me avisan problemas de audio, pero en todo caso, como ustedes pueden ver aquí, en este cuadro he marcado yo en rojo las inasistencias y he marcado en verde aquellas personas cuya asistencia ha sido completa. Recuerden que nosotros solo tenemos una clase sincrónica a la semana, esta clase de los días lunes, y tenemos la clase asincrónica que corresponde a los viernes a través del trabajo de aula virtual. Entonces, es importante que ustedes procuren estar en clases en general y más aún, como les decía, el próximo lunes y el siguiente, porque vamos a tener laboratorios y los informes de laboratorio son trabajos individuales. Entonces, hoy día vamos a plantear el último trabajo de ejercicios del libro, que va a ser muy pequeñito, apenas 2 ejercicios vamos a hacer de esta parte. Y las siguientes semanas cada uno trabajará más bien en sus informes de laboratorio. Y entonces por eso les quería mostrar este cuadro. Tengo manos levantadas, entonces te escucho, William. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo Hola, está? buenas tardes. Yo puedo hacer una consulta. Lo que pasa es que yo tengo una inasistencia por el hecho de que el día sábado no puedo asistir a esa clase por temas de laborales. No sé cómo podría hacer para poder justificar. Bueno, las justificaciones tienen que ser hechas preferiblemente previo a la clase, ¿no? Si tenías trabajo, pues pudiste haber justificado y en todo caso, si es algo imprevisto, también se puede justificar después, pero en un tiempo prudencial. Entonces, ahorita ya ha pasado mucho tiempo para justificar esas faltas, más bien pensemos de aquí en adelante, ¿no? Procuremos que si sabemos que no vamos a poder asistir, pues informarme y si es que es un imprevisto, asimismo lo más pronto posible ese día o el siguiente. Eso sería lo ideal, William. No. Entendido. Está bien. José Arciniega, tú tenías algo que decir también. Sí, ingeniero, simplemente quería saber qué tanto repercutía eso, porque, o sea, yo sí estaba consciente que no iba a poder asistir, pero, o sea, también sabía que iba a haber la grabación, entonces, por eso sí, pues opté por ocuparme en otro asunto, pero ya la grabación yo la vi, pero eso que sí estaba al día, sí estoy al día ahorita, por eso quería saber qué tanto repercutía en la nota esa faltita. En notas no te repercute,
Sin embargo, el reglamento establece el mínimo de asistencia que ustedes tienen que tener para poder pasar una materia, ¿no? O sea, necesitas pasar con la nota, que es las tareas que tenemos calificadas, y por asistencia creo que es un 75% o 70%, no estoy segura, está en el reglamento de régimen académico. Entonces, ustedes obviamente tienen que a cubrir esa asistencia a clases. No está reglamentado el hecho de que ver una clase grabada corresponda o reemplace una asistencia de una clase sincrónica. Me parece que eso no existe. Habría que ver en el reglamento, pero de todas maneras es complicado porque pues cómo evidencias que viste la grabación. Entonces, solo les pongo para que noten ustedes y tengan pendiente. Como digo, no existe ninguna repercusión en la nota en realidad, ¿no? Sino que sí es importante las clases porque en las clases podemos interactuar, mientras que en la grabación no hay manera de interactuar. Si surge alguna pregunta o si hay que hacer alguna, digamos, discusión o definición o decisión, pues tú ya no estuviste presente para ello. Pero en cuanto a notas, no repercute. No sé si eso responde a tu pregunta, José. Sí, ingeniera, gracias. Bueno, de mi parte yo espero no faltar a ninguna otra clase. Sería Gracias, importante eso, ingeniera. de nada, sobre todo por los laboratorios, ¿no? Sí es cierto que va a quedar grabado igual que siempre, pero se esperaría que ustedes durante la clase práctica vayan a su vez replicando en sus equipos el manejo de la herramienta y de paso ya vayas tomando capturas para ir creando tu informe. Entonces eso te va a ahorrar muchísimo tiempo en lugar de luego ver la grabación y si pues tienes algún problema de configuración o de que algo no funciona, pues obviamente ya no tienes la posibilidad de alzar la mano, informar y ver qué está pasando. Por eso les quería advertir que las 2 próximas clases hay laboratorios, igual van a quedar grabados obviamente, pero los informes son individuales. Bueno, entonces vamos a empezar, antes de entrar con el siguiente capítulo de la materia, del texto, vamos a empezar hablando de proyecto, porque en proyecto también tenemos obviamente que seguir avanzando. Entonces les voy a compartir unas diapositivas que todavía no están en el aula virtual porque los estuve discutiendo con David en esta mañana, pero enseguida apenas terminemos la clase yo se las comparto en el aula también. Y esas diapositivas deben estar aquí, sí. Entonces, vamos a empezar entonces hablando del proyecto para que todos tengamos claro el avance de esta semana, ¿no? Entonces, esta semana nos corresponde avanzar cada uno de los equipos en lo que tiene que ver con historias de usuario y planificación. Entonces, las historias de usuario son una manera mucho más entendible de representar los features o funcionalidades que debe tener el producto. En relación a lo que es un caso de uso o un requerimiento funcional. Entonces, la decisión que hemos tomado con David después de chequear lo que ustedes han logrado capturar de los stakeholders es primero que en vista de que de los 3 grupos entrevistamos a más personas y ustedes tienen más conocimiento del sector estudiantil, entonces vamos a hacer un software que sea específico para este sector. Entonces, ya para fines del el resto del proyecto, ya no nos vamos a involucrar con docentes ni con administrativos, sino exclusivamente vamos a trabajar para el sector estudiantil, para los estudiantes. Entonces, esa es la primera decisión que tomamos. La segunda decisión que tomamos es para acelerar el proyecto y que esté mucho mejor focalizado el alcance y no vayamos a tener problemas de alcances demasiado grandes. Hemos decidido nosotros hacer una definición inicial de requerimientos funcionales, es decir, esto que está aquí. Entonces, ya les voy a mostrar el documento de requerimientos funcionales que ha escrito David, en el cual están establecidos 13 requerimientos funcionales para que ustedes en base a esos requerimientos funcionales hagan la transformación, el mapeo hacia historias de usuario. Como ustedes ven, como dice aquí, aquí está la referencia donde ustedes pueden ir al enlace y ver mayor información, pero he tratado de resumir para ustedes lo más importante para el proyecto, ¿no? Entonces, como vemos acá, las historias de usuarios son centradas en las personas, centrados en
los humanos. A diferencia del requerimiento funcional, que es digamos, con una visión más técnica, una visión más ingenieril del feature que se necesita. Entonces, esa es la transformación o mapeo que queremos que en esta semana hagan todos los equipos de los requerimientos funcionales hacia las historias de usuario. Y la idea es que cada historia de usuario describa una tarea concisa que aporte valor al usuario o al negocio. En este caso, que le aporte valor a los estudiantes que van a utilizar el producto que ustedes van a desarrollar. Se dice que una historia de usuario debe siempre tener este formato, ¿no? Se le da un título corto y luego viene la descripción de la historia, que es cómo, en este caso, como estudiante, quiero hacer, y aquí vendría el feature, la funcionalidad como tal, que va a estar reflejada en este listado de requerimientos funcionales con el objetivo de. Entonces, esta tercera parte es súper importante porque te permite ubicar el valor. Toda historia de usuario debe aportar, como dice arriba, un valor a la persona que está representada como rol dentro de esa historia de usuario. Si no le aporta valor, no, la historia de usuario no tiene sentido. Entonces, de los 13 requerimientos funcionales que les vamos a proveer a cada equipo, todos van a recibir el mismo documento. Ustedes podrían obtener 13 historias de usuario o menos. Es posible que ustedes puedan sumarizar o juntar varios requerimientos funcionales y definirlos como una historia conjunta. Entonces, yo esperaría que ustedes obtengan a lo mucho 13 historias de usuario, o es posible, insisto, que sean menos, ¿no? Porque al hacer esto de como estudiante quiero hacer tal cosa, a lo mejor esta funcionalidad puede ser una funcionalidad que abarca 2 o más requerimientos funcionales tal como están definidos. Y ustedes le van a agregar el beneficio con el objetivo de que. Entonces, con eso en mente, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, digamos que estás, de hecho, en los requerimientos funcionales del producto que vamos a plantear. Es un producto que les va a permitir a la comunidad de estudiantes de sistemas tener un espacio colaborativo de información, para compartir información. Entonces, dentro de ello, tú podrías, de hecho, querer agregar un comentario o la respuesta a una pregunta. Por ejemplo, un estudiante pregunta, ¿cómo puedo hacer para sacar un certificado de no adeudar a la asociación? Por decir algo, o de no adeudar a la biblioteca de sistemas. Y entonces alguien responde. Entonces, podrías tener la historia agregar pregunta y la historia responder pregunta. Entonces, aquí sería como usuario o como estudiante de sistemas, quiero adicionar comentarios a las entradas y recibir alertas cuando otros hagan comentarios. Entonces, fíjense en que aquí hay dos features juntos, ¿no? No solamente quiero poder añadir comentarios, sino que también quiero recibir alertas. Y aquí viene el objetivo o valor. El beneficio o valor para mantener contacto con los demás usuarios de este espacio, ¿sí? Entonces, esta es la manera como vamos a querer redactar. Como ustedes ven, no tiene que ser un texto abundante, todo lo contrario, mientras más conciso, mejor. Le pones a sí mismo un título pequeño y siempre empiezas parado desde el usuario, en este caso, desde el estudiante de sistemas. ¿Sí? O el otro rol que vamos a tener es el administrador del sistema. Te escucho, José. Sí, me perdí un poquito al principio que en base a las historias de usuario que nosotros vamos a realizar, ¿eran en base a qué? Disculpe. En base a una especificación funcional que nosotros les vamos a proveer. De hecho, les voy a mostrar ahorita para que justamente sea más claro. Entonces, la especificación funcional, déjenme ubicarme en dónde está eso. Estoy fuera de... Acá está. Esta especificación la está escribiendo David como parte de su tesis, porque él lo que tiene que hacer es escribir desde su rol de auditor, y estamos acá. Entonces, esta es la especificación funcional, ya se las voy a subir en unos momentos al aula. Entonces, recapitulando. Nosotros habíamos hecho un trabajo
que lo reflejamos en el mural, ¿no es cierto? En el cual especificamos, o más bien dicho, detallamos el arquetipo de 3 tipos de usuarios, ¿no? De 3 tipos de personas, más bien, estudiantes, profesores y administrativos. Entonces, después de revisar la información que ustedes recabaron con las entrevistas que hicieron, llegamos a la conclusión de que nos vamos a enfocar solamente en estudiantes, porque es el grupo donde más entrevistas tuvieron y porque es el conocimiento que ustedes más tienen, dado que ustedes mismos son estudiantes. Entonces, a la vez pueden ser informantes válidos dentro de ese rol. Entonces, pensando en qué hacer, nosotros decidimos que el sistema que vamos a hacer va a ser un sistema para colaboración entre los estudiantes, como dice aquí, de la Facultad de Sistemas, ¿no? Entonces, se busca desarrollar un aplicativo web, entonces no va a ser móvil, sino para navegador, que sirva como un canal informativo y colaborativo para los alumnos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Politécnica. Entonces, lo sacamos tratando de retomar las ideas principales que ustedes lograron sacar tanto en el Canvas de valor como en el InCanvas, dentro de las variedades de ideas que se tuvo, ¿no? Entonces, había, por ejemplo, la necesidad de este problema de las matrículas en línea, que se manifestó en más de un equipo. Había también el problema de, por ejemplo, poder reportar casos de puede ser llamado casos de acoso, o casos de agresión o casos de abuso, que puede ser también reportado en este ambiente colaborativo que queremos plantear. Entonces, la idea es que sea una especie de hub de información en donde tú te autentificas como alumno de la Facultad de Sistemas y ahí puedes tanto consultar información como entregar información. Respecto a qué tipo de temas, pues temas de interés para los estudiantes de la facultad. Por ejemplo, también pueden ser publicados eventos, ¿sí? Noticias, etcétera. Y también en una sección especial que va a tener una seguridad un poco más, digamos, focalizada, poder hacer denuncias de forma confidencial, para que estas denuncias puedan ser gestionadas en un ciclo de vida, ¿no? Eso también es algo que vimos que aparecía repetitivamente en lo que ustedes manifestaron en las posibilidades de valor que se le podía entregar a los estudiantes. Entonces, en este documento ustedes van a encontrar, como les decía, las 13 especificaciones funcionales que nosotros hemos planteado para arranque, ¿no? Entonces, aquí las especificaciones están escritas como desde una perspectiva ingenieril. Hay que registrar usuarios, hay que autenticar usuarios, hay que desbloquear usuarios. Se podría crear más categorías, aunque por ahora hemos definido 3 categorías, digamos, estándares o preexistentes. 1, preguntas y respuestas, ¿no? Entonces tú puedes plantear una pregunta, puedes revisar si ha habido respuestas de esa pregunta, visualizarlas y responderlas. O sea, todo lo que sería el ciclo de una hoja de preguntas y respuestas. Tú puedes autenticarte en un espacio, digamos, más reservado en el cual se pueden hacer denuncias y gestionar esas denuncias, o también puedes estar en un espacio general donde puedes ver eventos, ¿no? Si hay una conferencia, si hay una charla, si hay cualquier tipo de evento de la comunidad, entonces ahí se puede registrar eventos y se puede visualizar también. Entonces, estos como los elementos principales que pensamos que podría tener este producto de comunicación, que sería tentativamente un sistema de colaboración entre los estudiantes de la facultad. Entonces, aquí tú puedes encontrar la típica especificación funcional escrita de esta manera, ¿no? Entonces, aquí está la especificación, el nombre, para qué sirve, una descripción de lo que hace, lo que necesitarías como entrada para cumplir con esa funcionalidad, lo que sería la salida e incluso una priorización. Y eso por todas y cada una de las 13 funciones. Entonces, este va a ser el documento base, aquí está hasta la 13ª,
para el trabajo de esta semana. Entonces, la razón de partir todos con la misma especificación es, como les decía, para ganar tiempo, de tal manera que no nos perdamos un poco con el alcance o con cada equipo hacer otro producto. Queremos que todos los equipos trabajen bajo las mismas condiciones. Esa es básicamente la idea. Entonces, retomando acá y volviendo a tu pregunta, entonces, déjame ponerme acá. Listo. Entonces, esta definición de historias de usuarios la vamos a traer desde los requerimientos funcionales hacia historias de usuario. Entonces, vas a tomar los requerimientos funcionales, lo van a analizar y en base a ese análisis ustedes van a escribir historias de usuario que tengan trazabilidad hacia el requerimiento funcional. Entonces, tú podrías tener, por ejemplo, la historia de usuario 5 que traza hacia el requerimiento funcional 3 y 4, por decir algo. Entonces, tú puedes resumir esos dos requerimientos en una sola historia. Por eso es que les decía que como hay 13 requerimientos funcionales, lo máximo que debería salir son 3 historias de usuario y de pronto podrían ser menos. No sé si eso responde tu pregunta, José. Sí, ingeniera, gracias. Chévere. Entonces, voy a continuar. Entonces, así es como quedaría el formato, digamos así, de la historia de usuario. Como estudiante de la Facultad de Sistemas, quiero reportar un caso de abuso para poder hacer seguimiento de esa situación. No sé, ese es el valor, ¿no? ¿Por qué yo querría reportar el caso de abuso? ¿Qué valor a mí como persona, a mí como estudiante de sistemas me va a dar eso, ¿no? O como estudiante de sistemas quiero poder revisar los eventos comunitarios que van a haber este mes para poder interactuar con mis otros compañeros, ¿sí? Entonces el para es más bien desde la perspectiva de la persona, ¿sí? Entonces, una parte súper importante de las historias de usuario son los criterios de aceptación, y esta es la parte que por lo general no se hace bien o se ignora cuando cuando se trata de trabajar con Scrum sin hacerlo de manera formal, como vamos a hacer nosotros. Entonces, los criterios de aceptación es la siguiente parte de la historia, es decir, aquí ya escribiste: como tal persona quiero hacer tal cosa para lograr tal beneficio o valor para mí, ¿no? Lo siguiente es definir criterios de aceptación, que son básicamente las condiciones que debe satisfacer el producto de software para poder ser aceptado. Y estos criterios de aceptación son siempre binarios. Al final se dirá, ¿se cumplió o no se cumplió? No puedes decir cumplí a medias. Cumplir a medias significa no se cumplió. Entonces, el criterio de aceptación es el que luego nos va a servir para definir las pruebas que se van a realizar sobre el producto de software en cada release, ¿no? Entonces, un criterio de aceptación tiene varios formatos. Tal vez uno de los más utilizados es este de aquí, ¿no? Sí, cuándo, entonces. Entonces, si pasa tal cosa, cuando estoy haciendo tal cosa, entonces. Por ejemplo, si el estudiante de sistemas, cuando se está logueando, o sea, sí, mejor dicho, si falla 3 veces cuando se está logueando, entonces debo bloquearle al usuario. ¿Sí? Esa sería la condición, asumiendo que estoy dentro de la historia que dice autenticarse en el sistema, ¿no? Entonces, la historia sería autenticarse en el sistema. Entonces, como estudiante de la facultad, quiero poder ingresar a la plataforma colaborativa para poder revisar eventos, por decir algo. ¿Sí? Para poder revisar eventos, para poder hacer preguntas, responder preguntas, etc. Entonces, dentro de esa historia de loguearme, yo tendría este criterio de aceptación. Si al tercer intento fallo cuando me estoy logueando, entonces debe dar mensaje de error. O fíjense en este otro ejemplo, si el campo no tiene valor cuando se realiza una búsqueda bajo cierto criterio, entonces deberá presentar un mensaje de error. Entonces, los criterios de aceptación te van dando esas condiciones a cumplir. Aquí vamos a ver algunos otros formatos. Entonces, puede ser comprobar ciertos criterios, como por ejemplo, comprobar que la fecha de nacimiento sea una fecha válida de tal año, tal año. Demostrar
comportamientos esperados. ¿Sí? Verificar cuando el rol tal hace tal acción, consigue o no tal resultado. Entonces, verificar que cuando el estudiante hace un registro, entonces consigue tener acceso al aplicativo. ¿Sí? Consigue tener acceso, en este caso, al espacio colaborativo. ¿Sí? Entonces, y otra manera, dado determinado contexto y este otro contexto, cuando estoy haciendo tal evento, entonces debe pasar tal resultado o tal comportamiento esperado. Como el que vimos hace rato, dado el contexto de 3 veces que he fallado, entonces cuando me estoy logueando, entonces el comportamiento debe ser mensaje de error y bloqueo en el sistema. Entonces, estos criterios de aceptación hay que escribirlos para todas y cada una de las historias de usuario. Por eso es que este es un trabajo de detalle, ¿no? Aquí tienen algunos otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver este que está acá. Dice, como comprador de este sitio web, quiero poder pagar con una tarjeta de crédito para confirmar mi compra. Entonces, fíjense en que aquí está la parte inicial de cómo explicas la historia de usuario, ¿no? Y aquí vienen algunos de los criterios de aceptación resumidos. Entonces, en esta parte, para esta historia, debe aceptar estos 3 tipos de tarjeta, debe validar el número de la tarjeta cuando se ingrese, debe validar fecha de expiración, debe validar una dirección, debe generar mensajes, sea estos mensajes positivos o sea mensaje de fallo en el procesamiento. Entonces, estas son algunas de las cosas que deben pasar cuando sucede esta historia de usuario. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la idea de los criterios de aceptación. Deben haber, por lo general vas a tener varios criterios de aceptación para cada historia de usuario. Entonces vamos a ir a avanzar un poquito para ver cómo debe quedar la información, ¿no? El formato específico que vamos a usar se los va a pasar David, incluyendo el ambiente en el que vamos a trabajar. Tengo entendido que el ambiente va a ser Jira, y David se va a encargar de darles a cada equipo un workspace en Jira para que puedan empezar a trabajar, y dentro de Jira la plantilla de historia de usuario para que ustedes las puedan ingresar una vez que ya les tengan listas, ¿no? Aunque también obviamente puedes ingresar e ir actualizando, pero ustedes ya pueden avanzar en ese trabajo. Entonces, fíjense en que nuevamente la historia tiene un título pequeño, por ejemplo, préstamo de libro. Se debe poner un ID único a cada historia y para luego poder identificar esta historia a qué requerimientos funcionales corresponde. Aquí viene la descripción con esta estructura que dijimos, ¿no? Como cliente de la biblioteca, quiero que se pueda pedir prestado un libro indicando el número de socio, la referencia del libro, siempre y cuando ya no haya excedido de 3 libros de préstamo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otros 3 elementos que son bien importantes de definir, que es la estimación del esfuerzo. Entonces, ¿cuánto, según ustedes, en unidades de esfuerzo les va a representar luego hacer esta historia? ¿Sí? Entonces, para esta estimación, igual David les va a dar las indicaciones de cómo vamos a estimar, pero básicamente vamos a utilizar la técnica de poker planning, donde cada uno de los miembros del equipo da su estimación y luego se revisa las estimaciones hasta llegar a un consenso, o también otra opción podría ser llegar a un promedio consensuado de las estimaciones que cada uno dé con respecto al esfuerzo. También hay que definir la unidad de medida del esfuerzo, que podría ser cuántas, por ejemplo, horas persona estiman ustedes que va a tomar hacer esta historia, tomando en cuenta diseño, codificación y pruebas. O sea, esta estimación es completa, desde la idea que tenemos ahorita hasta que esto sea funcional en el producto de software. La priorización, bueno, aquí el ejemplo está marcando puntos de priorización, pero nosotros vamos a manejar 3 niveles, que son básicamente debe estar, sería bueno que esté, y la otra sería no es necesario que esté. Entonces, es posible que algunas historias de usuario queden fuera de la implementación, porque aunque está planteado como requerimiento funcional, al hacer el análisis nos damos cuenta que el valor que agregan no es lo suficientemente, digamos, convincente como para que se incluya en el proyecto. Y esta es si tiene dependencias con otras historias. Por ejemplo, aquí está diciendo que para la historia 5 depende de que ya estén implementadas las historias 1 y 2.
Entonces, estos van a ser los elementos de cabecera y los elementos de detalle van a ser los criterios de aceptación. Aquí le han llamado pruebas porque de estos criterios de aceptación van a salir justamente las pruebas. Entonces, fíjense en otros ejemplos, ¿no? Introducir un número de socio incorrecto, dar error. Introducir un socio que ya tiene 3 libros en préstamo, entonces dar un mensaje de error. Introducir un libro del que no se tienen ejemplares disponibles, entonces indicar con un mensaje de error, etcétera, ¿no? Entonces aquí vas poniendo todo el detalle de los criterios de aceptación que luego serán objeto de prueba, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, ¿cómo empata esto con la visión general de planificación, no? Entonces, esta lámina es súper importante. Entonces, aquí lo que tú tienes son tus N historias de usuario, ¿sí? Fíjense que aquí está la priorización. Las que sí debe tener el producto, las que sería bueno que lo tenga y las que pueden o no estar. Entonces, de las 13 requerimientos funcionales, digamos que salieron 13 historias de usuario, aunque podrían ser menos, ¿ya? Entonces, digamos que salieron 10 historias de usuario. Y de esas 10 historias de usuario, 4 se deben tener a criterio de ustedes. Unas 4 adicionales sería bueno que estén y unas 2 más pueden o no pueden estar. Entonces, esa es la primera división grande para saber cómo hacer la planificación. Entonces, esto de aquí es lo que se denomina la pila del producto. Entonces, en la pila del producto o en el product backlog, que se llama en inglés, están todas las historias de usuario que has identificado. Entonces, cada uno de estos bloques de esta pila tiene esta estructura, ¿no? Tiene esta información, el título, la descripción, cuántas horas de esfuerzo se estima que va a tomar hacerla por completo, en cuál de los 3 casilleros de prioridad está, si es que tiene dependencias cuáles y todos los detalles de criterios de aceptación. Entonces, toda esta información está en cada uno de estos niveles que forman parte de esta pila, ¿no? En la pila vamos a poner en la parte superior las que deben ser obligatoriamente implementadas, en el medio las que sería bueno implementar y debajo las que pueden o no pueden estar. Entonces, de esta pila del producto, ustedes van a sacar el backlog o pila del primer sprint, que como ustedes ven es muy pequeñita. En este caso, por ejemplo, han decidido que el primer sprint implemente todas las historias de usuario que deben estar. Entonces, lo que hicieron es escoger a todas las que se debe tener, esas vamos a hacer primero. Eso no es necesariamente obligatorio. También se podría escoger, mire, de las 4 obligatorias en el primer sprint vamos a hacer 2 y vamos a hacer 3 de las que son de este segundo nivel. En total, mi sprint va a tener 5 historias de usuario. Entonces, fíjate cómo un sprint backlog es súper pequeño, súper reducido, ya no es todo este montón de cosas que están en la pila del producto, sino es en lo que yo me voy a enfocar en este sprint. Ahora, acuérdense en que ustedes solo van a tener 3 semanas para hacer el sprint, entonces, y no tienen tiempo completo, ninguno de ustedes para trabajar en esta materia, entonces por eso es importante esta estimación. Entonces, al estimar las historias, digamos que esta historia toma 4 horas de trabajo, ¿sí? Entonces, y está aquí. Entonces, aquí están estas 4 horas y aquí están las 10 horas de la otra y aquí están las 10 horas de la otra y las 20 horas de la otra. Entonces, sumado a todas estas horas de trabajo, tiene que ser un número de horas que ustedes se pueden comprometer como equipo a invertir o poner en este proyecto durante estas 3 semanas que van a empezar el próximo lunes, ¿no? Porque nuestro sprint va a empezar el 5 de julio. Entonces, fíjense que ustedes pueden hacer este sprint tan pequeñito como necesiten para que sea realista. Entonces, una vez que ya has decidido qué historias de usuarios se implementan en este sprint, esas historias se subdividen en tareas puntuales que ya se deben repartir entre ustedes, ¿no? Entonces, aquí hay tareas de codificación que implica hacer el diseño y el código que se va construyendo al mismo tiempo, tareas de refactorización, que son básicamente las tareas de retrabajo una vez que se hacen pruebas, ¿no? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo, pero la idea sería que
para cada historia vas a necesitar un conjunto de tareas. Entonces, otra vez, estas 4 historias se multiplican en un conjunto de varias tareas que pueden ser distribuidas, que deben ser distribuidas entre todos ustedes, y al final del sprint deberíamos tener un software funcional. Ahora, esta versión funcional solo va a responder a esta funcionalidad de acá, no a esto de acá. Entonces, la próxima semana ustedes básicamente nos van a avisar qué va a contener este Sprint Backlog, este chiquitito que van a producir durante las 3 siguientes semanas para obtener este software funcionando al final del sprint, que va a ser el 26 de julio, que son cuando se cumplen exactamente 3 semanas de trabajo en ese sprint. Pero claro, para llegar a este de aquí, tú necesitas tener la pila grande, y para armar la pila necesitas cada uno de estos componentes que son los que tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí están vistos como desde arriba. Entonces, un ejemplo. Entonces, digamos que la historia de usuario es esta. Como un usuario de este producto, yo quiero poder crear, dice aquí, transferencias, de modo que pueda programarlas mensual o anualmente. Entonces, esa es la historia de usuario que ya está aquí, en este sprint. Entonces, le transformo en tareas. Codificar esto, diseñar esto, tengo que reunirme con el dueño del producto, tengo que diseñar la interfaz gráfica, tengo que crear las pruebas, etcétera. Entonces, fíjense que aquí ya son tareas técnicas de diseño, de codificación, de pruebas y de trabajo con usuario. Entonces, todas estas cosas son tareas para esta historia. De igual manera, la otra historia que dice, como usuario de este aplicativo, yo quiero poder contratar fondos de inversión para invertir mi dinero. Entonces, tareas. Hay que hacer unas vistas, hay que actualizar unas pruebas, hay que codificar tal cosa, hay que ver el diseño de base de datos. Entonces, todo lo que se necesita hacer técnicamente para producir esta historia. Lo mismo acá. Entonces, fíjate cómo una historia se transforma en un conjunto de tareas, y todas esas tareas tienen que ser repartidas entre todos los miembros del equipo, porque si no, pues obviamente no vamos a avanzar. Entonces es aquí cuando el Product Owner a su vez pasa a ser también parte del Scrum Team para poder ayudar a codificar. Entonces aquí les he dejado enlaces, acá tienen ustedes la referencia y aquí los enlaces si es que desean ver la información en general, pero este es básicamente el resumen con el que ustedes deberían trabajar durante esta semana para poder hacer el avance del proyecto, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos a verlo en blanco y negro. Lo primero que ustedes tienen que hacer es analizar perdonen que estoy aquí, que no encuentro por dónde compartirles nuevamente el documento de especificación funcional. Espérenme un ratito que está trabada mi compu. A ver. Ahora sí. Entonces, lo primero es el documento de especificación funcional. Son 5 páginas, entonces no es un documento extenso. Entonces es importante que todos los miembros del equipo, individualmente o en conjunto, eso ya es autogestionado de ustedes, es autoorganizado, pero que todos estudien este documento, ¿no? La parte de la introducción. Fíjense en que se esperaría que el sistema tenga 3 tipos de autores, un administrador, que es el que configura parámetros, el usuario, que es el principal, que viene a ser el estudiante de sistemas, y bueno, y tenemos el sistema como tal, ¿sí? Pero yo quisiera que se enfoquen en este de acá, que es el estudiante, ¿no? Entonces, aquí hay algunas restricciones. Recuerden que vimos que hay distintos tipos de requerimientos, funcionales, restricciones y no funcionales. Entonces, aquí están algunas de las restricciones que están planteadas. Como les decía, bloquear al usuario después de 3 intentos fallidos, por ejemplo, debe poder funcionar en los navegadores más comunes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están los requerimientos funcionales. Y están algunas de las restricciones, faltarían los requerimientos no funcionales. Entonces, esos requerimientos no funcionales son los que se van a ver reflejados en la parte de los criterios de aceptación. Entonces, aquí tienes la información como para ir creando las historias de usuario, uniendo
si es que lo ven ustedes factible, especificaciones funcionales o si no una por cada una de estas historias de usuario. También ustedes podrían decidir que alguna de estas especificaciones funcionales consideran que no corresponde y no da valor. Entonces, en ese caso podrían decir, por ejemplo, nosotros no vamos a implementar la especificación 04. Entonces, esta especificación quedaría sin historia de usuario. Pero al revés no puede ser. Toda historia de usuario tiene que tener o tiene que venir desde una especificación funcional o varias. Entonces, eso sí se necesita. Y luego es obligatorio que ustedes incluyan la parte de seguridades. Entonces les voy a mostrar porque queremos trabajar con al menos un criterio de calidad de los de la ISO y como les decía la semana pasada, un criterio es la funcionalidad, que es lo más básico, pero eso no es de calidad, eso es funcional justamente. El segundo obligatorio es seguridad. Entonces, en seguridad tenemos, me voy a poner acá en la lista de las historias, en seguridad tenemos la autenticación, que es un nivel de seguridad básico, ¿no es cierto? El poder loguearte. También en registro de usuario debes tener algún tipo de, digamos, de seguridad que te permita identificarle a esa persona como estudiante de sistemas, es decir, un docente de sistemas o una persona externa a la facultad de sistemas que no sea estudiante no debería poder registrarse como usuario. Entonces ahí tendrías que preguntarle algún tipo de información que solo un estudiante de sistemas activo podría tener, como su, no sé, su número de matrícula, no sé, alguna información de, digamos, de seguridad para poder darle acceso solamente a personas que deben estar autorizadas. Eso como registro. Luego como autenticación, obviamente que se pueda autenticar con algún sistema de clave, usuario, etcétera. Y cuando estás en el tema de denuncias, incluso la persona registrada y autenticada debe tener un nivel adicional de seguridad. Entonces, ahí es donde, en la 1, en la 2 y en la 10 es donde obligatoriamente dentro de los criterios de aceptación vienen temas de seguridad. Entonces, de una vez les estoy un poco orientando para que ustedes tomen en cuenta eso en cuando escriban las historias de usuario y definan esos criterios de aceptación. Entonces, una vez que ustedes analicen todas estas y decidan y justificadamente si alguna de ellas no va, se quedarán con las 13 o tal vez con un poco menos de 13, ¿no? Y entonces vendrán al paso de acá. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es definir las historias. Bueno, estos eran ejemplos como esto, ¿no? Ponerles un ID, un nombre, una descripción, estimar cuántas horas ustedes creen que va a tomar completo, todo, ¿no? Diseño de interfaz, de base de datos, codificación, las pruebas y el tiempo para corregir lo que se encuentra en las pruebas, que es la refactorización. Todo eso tiene que estar reflejado aquí como un número de horas de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, para hacer esta estimación, lo deciden entre todos usando el Poker Planning. Aquí en la prioridad, estas 3 formas. Esta es una historia que debe estar, es una historia que sería bueno que esté o es una historia que puede no estar. Puede o no puede estar. Entonces, esos 3 niveles de prioridad y si hay dependencias entre historias, pues ustedes colocan. Y esta, insisto, la parte más importante, las pruebas de aceptación o criterios de aceptación más bien. Entonces, con eso van construyendo esta pila de producto que no es más que un conjunto de historias de usuario que van a estar gestionadas desde Jira, ¿no? Entonces, una vez que tengan este Product Backlog, ustedes mismos escogen este subconjunto pequeño. Nuevamente, insisto, no necesariamente todas las de prioridad A pueden ser también mezcladas entre A y B. Las de acá no tendrían mucho sentido porque pues no vamos a tener tiempo y estas por lo general se hacen después de terminar estas dos de acá. Las que se debe tener porque sin esas no tiene sentido el producto y las que es bueno tener porque le dan un valor agregado a tu producto con respecto a otros. Porque todos los productos van a tener esto, pero a lo mejor el tuyo se destaca porque tiene varios de estos que los demás no tienen. Y luego, si es que hay tiempo, se podrá hacer un sprint donde se pondrán todas estas de acá.
Entonces, al hacer esta priorización, nos vamos a enfocar en estos dos niveles de prioridad y de esos dos ustedes van a escoger un subconjunto para estas 3 semanas. Sacar las tareas y esas tareas también especificarlas en Jira, porque Jira te permite listar tareas por cada uno de los componentes del Sprint Backlog y asignarlas a las personas que las van a realizar, y luego te permitirá ir tomando nota de los tiempos que cada uno ha invertido. Porque luego la idea es ver, digamos que esta historia era 4 horas, pero ya al momento de dividirla en tareas, resultaron 10 tareas y cada tarea fue de media hora, y entonces a la final, en la vida real, resultaron ser 5 horas versus las 4 horas que habíamos planificado. Entonces eso también te va a permitir tener esta experiencia de analizar cómo están tus estimaciones y irte un poco volviendo más experto en estimar adecuadamente, porque ese es uno de los graves problemas que tenemos. A veces somos muy poco realistas con las estimaciones y decimos, eso me va a tomar 3 días máximo, ¿no? Total es que en la vida real te toma 5 días y al 5.º día ya empiezas a usar las horas de la noche porque ya estás en problemas con el cliente, y eso no está bien, eso no es una buena gestión. Entonces, al final de las 3 semanas, esto es el día 29 de julio, ustedes deberían entregar un software funcionando con la funcionalidad que se comprometieron a hacer, que es esta pila pequeña de aquí, en 3 semanas. Y ahí evaluaremos cómo estamos para ver cómo podemos hacer un mejor trabajo para el segundo sprint. Para eso sirve el sprint review y el sprint retrospective. Entonces, ese es básicamente el trabajo para esta semana, y me he querido tomar la primera parte de la clase para estar segura de que todos tienen claro lo que hay que hacer. Entonces, ahorita abro micrófono por si hay preguntas adicionales. Quisiera ir en realidad equipo por equipo. Entonces, del equipo Phantom, alguien que quiera hablar, o si no, me avisan que todo está entendido hasta aquí. Obviamente, si salen preguntas después, tanto David como yo vamos a estar a disposición. Entonces, las personas del equipo Phantom, por favor, avísenme con un like si hasta aquí está claro, al menos en concepto, lo que hay que hacer, o si tienen preguntas. Gracias, Francis. ¿Quién más está aquí del equipo Phantom? Profe, disculpe, yo tenía una pregunta. Claro, dime. Con respecto a lo que hay que entregar en este sprint, ¿nosotros debemos definir qué funcionalidad debemos entregar bien hecha, o tenemos que planificar todo para entregar ya el producto completo? No, solamente el sprint solamente la pila de este producto. Es decir, ustedes escogen un subconjunto. De las 3 especificaciones funcionales, ustedes derivan todas las historias, esas sí las escriben todas. Pero a nivel de historia queda escrito, pero a nivel de sprint solo implementan un subconjunto que ustedes deciden cuántas y cuáles. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, nosotros entonces hacemos todo el backlog del sprint. Claro. Ustedes Ya. definen cuál es ese backlog. Ahí sí, como los equipos son autoorganizados, nuestro único, digamos, input para hacerlo, para empezar a arrancar todos igual, son estas 3 especificaciones funcionales. Pero de ahí ustedes deciden cuántas historias de usuario tiene el producto y cuántas historias de esas se van a implementar en este sprint de 3 semanas. Bien, podrían ustedes decidir 2 historias de usuario. Recuerden que la única, y eso nos dijo, eso fue muy clara Edna en su taller, la única condición es que lo que entregues al final del sprint sea un regalo y no una caja negra. Y que sea un regalo significa que produzca algún alivio o produzca alguna alegría a la persona. Sí, que tenga algún sentido para la persona. Entonces no puedes entregar solamente la pantalla de login, porque ya funciona el login, pero ¿y qué valor me da a mí loguearme? No. Entonces tendría que ser, por lo menos me permite loguearme y me permite consultar eventos, por decir algo. O me permite loguearme y me permite hacer una pregunta y ver una respuesta. Entonces tiene que ser un ciclo de alguna cosa, aunque sea pequeñita, dentro de esas 13 cosas. ¿De acuerdo, Esteban?
Sí, gracias. Chévere. Ok, gracias a ti. Entonces vamos a ver el equipo TechMind. Si tienen alguna pregunta a cualquiera del equipo. Antes de que pase al otro grupo, ahorita me surgió una duda. Claro. La parte de estos, de las historias de usuario y de los criterios de aceptación, ¿eso lo elaboramos en cualquier herramienta que querramos? No, eso va a ser hecho, todos vamos a trabajar en el mismo ambiente que es el ambiente Jira. Entonces, todos vamos a estar sobre Jira y dentro de Jira vamos a usar la misma plantilla de historias de usuario. Entonces, entonces el PO, el Product Owner, tiene que comunicarse con David para que David les dé los accesos, porque David va a crear el workspace para cada uno. No lo vamos a hacer como en Mural, que cada equipo se creó, porque nos causó muchos problemas de acceso. Entonces lo vamos a hacer al revés. David va a crear espacios para todos y les va a asignar a ustedes el espacio de equipo. Entonces todos vamos a estandarizar eso. Pero buena pregunta. Gracias, Francis. Entonces vamos ahora sí con TechMind. No sé si alguien del equipo TechMind quiere hacer alguna pregunta o si no, ayúdenme con el like de que hasta aquí estamos claros lo que hay que hacer esta semana. Sí, yo tenía una duda. Claro. Sobre el sprint, lo que entendí es que cada grupo va a decidir sobre las tareas que vamos a realizar en el sprint, ¿verdad? Sí. Pero tal vez hay algún criterio en el cual basarnos para nosotros escoger o bajo qué criterio deberíamos de escoger esas tareas. A ver, las tareas nos nacen del aire, las tareas van de la mano de las historias. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escoger tu subconjunto de historias que son del nivel más alto, que es estas deben estar, o del nivel intermedio, que es estas sería bueno que estén. Entonces, eso significa, estoy yendo al revés, ¿no? Que cuando tú decidiste todas las historias de este producto, que son máximo 13, les priorizaste. Entonces, al priorizar aquellas que dicen pueden o no puede estar, esas ya las dejas ahí en stand-by. Te queda sola, o sea, en mente solo tienes las de nivel medio, que sería bueno que estén, y las del nivel superior que deben estar. Entonces, de ese subconjunto, vas a tomar un conjunto todavía más pequeño, que es para este sprint. Entonces, ahí bien te podrían quedar 2 o 3 máximo, ¿sí? Si quieres 4, ya depende de cómo tengan ustedes tiempo y disponibilidad de tiempo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿de dónde salen las tareas? Salen del desglose de las actividades que hay que hacer para cumplir con esas historias. Entonces, las tareas no salen del aire, sino de las historias. Entonces, si tú una historia es la funcionalidad de registro de usuario, entonces, ¿qué nomás tengo que hacer para crear una interfaz de registro de usuario? ¿No? Entonces, tengo que diseñar la interfaz, tengo que codificarla, tengo que probarla, tengo que refactorizar. Entonces, ahí nomás ya tienes 4 tareas. ¿Sí? A lo mejor también tienes que crear tablas de base de datos, ¿no? Porque tienes que almacenar la información del usuario, ¿no? Su nombre, su correo, no sé, las preguntas de acceso que se le hizo. Entonces ya tienes unas 6 tareas ahí. Y así de cada una de ellas. Entonces te van a salir unas 30 tareas, por decir algo. Y como son 3 personas, pues se repartirán las tareas no necesariamente proporcional por tareas, sino por esfuerzo, porque podría ser que una tarea sea muy, muy grande en relación con otras pequeñas. Entonces, a lo mejor tú haces una tarea grande y un compañero hace 3 tareas pequeñas que en esfuerzo equivalen a la tarea grande. Entonces, ustedes mismos balancean la carga de trabajo de todos los integrantes, no por cantidad de tareas, sino por horas de esfuerzo estimadas. Entonces, la estimación de la historia de usuario que decía, por ejemplo, 4 en el ejemplo que vimos, se transformó en 4 tareas de 1 hora cada uno. Y entonces, de esas 4 tareas, ¿cómo se reparten ustedes? Esa es la planificación del sprint, porque además, obviamente, hay cierta secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo codificar si primero no he diseñado la interfaz y la base de datos.
Entonces, esas tareas las definen ustedes en base ya al conocimiento que ustedes tienen de desarrollo, ¿no? Porque bueno, no es un curso de desarrollo, es un curso de calidad. Entonces, ustedes ven qué tareas son, no necesitan ser a un nivel súper detallado, pero sí necesitan ser tareas que le quede claro a cada miembro del Scrum Team lo que abarca esa tarea, ¿no? Diseñar la interfaz, diseñar las tablas de base de datos, hacer el código, diseñar las pruebas, ejecutar las pruebas, refactorizar el código, etcétera. Y el código lo vamos a estandarizar, la gestión del código en GitHub. Entonces ahí también David les va a dar acceso al repositorio de GitHub donde todos los equipos y todas las personas van a meter los códigos que vayan generando. No sé, José, si con eso respondo tu pregunta. Sí, ingeniero. Ya por el resto creo que me quedó claro. Chévere. Sebas, tú tienes una pregunta, aunque no eres de este equipo, pero dale. Sí, o sea, era más que todo algo en general, Inge, que una duda, porque yo le entendí, o no sé, ahí sí se me puede corregir, pero yo le entendí que lo que vamos a usar como herramienta iba a ser Jira para Sí, poder la parte del trabajo con, o sea, con la metodología de Scrum bueno, Kanban, lo que sea que vayamos a usar como metodología ágil, ¿no? ujú. Pero justo usted mencionaba algo de la prioridad en las tareas y Jira a nosotros solo, o sea, nos permite poner como una tarea como urgente o como prioritaria o como con baja prioridad. Entonces, en este caso, la mayoría de las tareas no vendrían a ser ni prioritarias ni de baja prioridad, sino como prioritaria nomás, ¿no? Ajá, a ver, vamos aclarando. Primero, Jira lo vamos a usar para la gestión del proyecto bajo Scrum. No, o sea, Ujú. no va a ser Kanban, va a ser Scrum y vamos a usar Jira. Segundo, entonces en eso estamos de acuerdo. Segundo, las priorizaciones de las que yo hablaba no eran a nivel de tarea, eran a nivel de historia de usuario. Entonces, las que Pero, necesito que estén claras priorizadamente son las historias de usuario y para eso en la plantilla que David va a generar para ingresar las historias de usuario va a haber un campo que permita hacer esa estimación. Y luego, al siguiente nivel que es tareas, estoy de acuerdo contigo, ahí también Jira te permite priorizar. Pero ese nivel de priorización no lo vamos a usar nosotros porque como tú bien dices, en este caso todas las tareas del sprint van a tener que ser ejecutadas, ¿sí? Entonces ahí no hay tareas que se puedan dejar sin hacer. más que todo esa era mi Ujú, duda, porque sí correcto. entiendo parte de la historia, pero sí iba a decir cosas como cómo hacemos con las tareas y Ahí no cosas vamos a priorizar porque como tú bien dices, solo hay un nivel de priorización que es toca hacer. Entonces, más bien Ajá. en donde tú vas a poder disminuir, ustedes como equipo van a poder disminuir la cantidad de trabajo es al reducir el número de tareas en este sprint. Entonces, ahí es donde yo les recomiendo hagan pocas tareas. Digo, perdón, tareas no, pocas historias de usuario. Dije, pero y por ejemplo, para las historias, como usualmente se suelen poner niveles de complejidad según la historia de, o sea, según la historia de la historia que vayamos a hacer va a tener un nivel de complejidad. Y no sé si es que aquí tal vez yo estoy mal, pero entiendo que según a ese nivel es que nosotros debemos empezar por así decirlo, sí, a priorizar, o por lo menos a decir, esto es o sea, si esto tiene más complejidad, podría yo enfocarme en hacer esto que es más complejo para las entregas y eso. Verás, ahí hay, o sea, ahí hay un problema de concepto al priorizar de esa, o al mejor dicho, al planificar de esa manera. Y es que no estás dando más importancia al problema técnico que al valor para el usuario final. Porque yo digo, a ver, voy a empezar por las historias más difíciles, técnicamente hablando, ¿no? Entonces yo les priorizo así, digo, estas son las difíciles de hacer, las medianas de hacer y las fáciles de hacer. Y en este sprint voy a hacer todas las difíciles. Pero ¿qué tal si todas las difíciles son 4 y las 4 son de cosas distintas desde el punto de vista de valor para el usuario final?
Entonces tú terminas con un sprint en la cual efectivamente has logrado solventar las cosas más complejas técnicamente hablando, pero si le muestras eso al usuario final, tal vez no le va a hacer sentido porque eran desconectadas desde el punto de vista de features y desde el punto de vista de valor. Por eso es que nosotros no vamos a priorizar por complejidad técnica, sino vamos a priorizar desde la perspectiva de valor, las que más valor le dan al usuario, las que le dan valor intermedio y las que son opcionales, digámoslo así. Y entonces, ¿cuáles vas a escoger tú? Vas a escoger de los dos grupos de más arriba, las que más valor le dan y las que le dan valor intermedio. Entonces, nuevamente tampoco ahí es necesariamente la mejor forma. En este sprint vamos a hacer todas las de valor alto, porque podría ser que una combinación interesante de un regalo, digamos, de valor para el cliente sea una de valor alto y dos de valor medio. Pero las tres forman un conjunto bonito que desde la perspectiva del usuario le alegra la vida, le hace sentir bien. Entonces, esa es la diferencia de cómo nosotros vamos a trabajar desde Hero Agile, desde Agile, pero visto desde el humano, como es la esencia del agilismo, que trabajar Agile, pero nuevamente desde una visión técnica, ¿no? Voy por las demás complejidades, etcétera. Y el otro punto, antes de que se me olvide, que tienes que tomar en cuenta, es el esfuerzo. En eso sí estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿dónde se va a ver implícito la complejidad de la historia? En el esfuerzo. Entonces, la historia que dice, esta historia va a tomar 40 horas, y la otra que dice, esta historia va a tomar 5 horas, ya la cantidad de esfuerzo que estás planteando ya te da una idea de la complejidad, ¿no? Evidentemente la de 20 horas requiere mayor, digamos, requiere un mayor, digamos, inversión que la de 5 horas. Entonces, esa es una manera también de darte cuenta cuántas historias de usuario puede el equipo humanamente abarcar, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos, no solamente en agilismo, sino en general en desarrollo, que a veces nos comprometemos a abarcar más de lo que humanamente podemos hacer. No a veces, casi la mayoría de las veces. Por eso es que yo quiero que, aunque sí es, digamos, el tiempo es corto, sí quiero que ustedes tengan una experiencia real de hacerlo bajo, digamos, una estrategia inteligente desde la perspectiva de sacar el mayor provecho de la metodología para poder sacar un producto que tenga salida a mercado. Esa es un poco la idea. Entonces, por eso no vas a priorizar por complejidad técnica, sino por valor hacia el usuario. No sé, Seba, si eso responde tu inquietud. Sí, pero entonces ya por ejemplo, de los dos grupos, o bueno, del grupo prioritario que usted dice que vamos a elegir en cuanto a calidad de usuario, viendo la prioridad del usuario, ahí sí podemos implementar lo que yo decía, ¿no? O sea, si yo cojo o sea, ahí sí puedo hacer la parte ya eligiendo lo más importante para el usuario, de Sí. eso sí, priorizar y decir esto desarrollo porque es lo que más complejo es, ¿no? Lo más llamativo para el usuario, pero a su vez que sea factible para ti. Claro. Porque Ya. también puede que lo más llamativo para él no sea factible para ti en 3 semanas. Entonces va a ser un desastre que le ofrezcas lo que más quiere bajo probabilidad de que lo logres muy baja. Entonces tienes que hacer ahí un compromiso de lo más llamativo que puedas dentro de tus posibilidades reales. Y al decir tus posibilidades me refiero a las de todo el equipo, ¿no? Por eso ustedes tienen que hablar entre ustedes, bueno, ¿cuántas horas entre todos podemos dedicar desde el 5 de julio hasta el 26 de julio? Entonces suman las horas que cada uno se puede comprometer, que además no necesariamente son iguales, ¿no? Porque cada uno de ustedes tiene otras cosas en la vida, otras materias, otros trabajos, etcétera. Entonces unos podrán más, otros podrán menos. Entonces cada quien pondrá lo que buenamente en la realidad va a poder en estas 3 semanas dedicar X número de horas. Sumas todas esas y ese es el total de horas que el equipo puede dedicar a este sprint. Por lo tanto, no tendría sentido que tú te comprometas a hacer un conjunto de historias de usuario que sobrepasan las horas que el equipo puede dedicar. ¿No es cierto? Eso es lógico, pero es por lo general lo que hacemos mal en desarrollo de software. No sé si me explico, Sebas.
Sí, sí, sí. Ujú. Chévere, entonces sí, dentro de lo que el usuario es atractivo para él, tú puedes escoger lo que, o sea, ustedes como equipo escojan lo que ustedes quieran. Ah, nos parece que nos vamos a ir por esta parte de que pueda preguntar cosas y ver respuestas, o por esta parte de los denuncias, o por esta parte de los eventos. No tienes que complicarte escogiendo todas o varias. Basta con que escojas una, pero que sea completo. ¿Sí? Es como que le invitas a almorzar y solo le des la sopa, no tiene sentido, ¿no? Pero si le invitas a almorzar y le das un menú completo, aunque sea sencillo, pero completo, está bien. Entonces, esa es un poco la idea. Y que, claro, lo que le ofrezcas darse algo que sea factible para ti como equipo hacer. Eso, Sebas. Entonces, ya, no sé, ya que Sebas habló, si hay alguien más del equipo de Iqueja que tenga alguna duda. Ok, entonces solo me faltaría el equipo EPO. Entonces, no sé si alguien de EPO quiera preguntar. Ahí tenemos, o si no, si están todos claros. Omar, ¿significa todo bien? Benjamín también. Ok, sí, bueno, ya hemos cubierto bases. De todas maneras, nuevamente, si en el camino, cuando ustedes se reúnan, les entran dudas, tanto David como yo estamos ahí para resolvérselas e ir avanzando. Entonces, eso con respecto al proyecto. Entonces, seguimos avanzando con eso y esta semana, como les decía, solamente hay 2 ejercicios muy pequeños del libro porque quiero obviamente que prioricen el trabajo del proyecto. Entonces, vamos a empezar con la revisión de este nuevo capítulo que empezamos el día de hoy. Inge, una pregunta, Claro, dime. ya fuera de lo del proyecto, sino es con respecto, en cambio, al proyecto individual. Ya. Eso, en cambio, ¿cómo toca cubrirle? ¿Qué toca presentarle? O es Ya, eso es solamente un informe que yo les voy a dar la plantilla y la fecha está en el sílabo. Déjame, ahorita te consulto, pero todos ustedes tienen el sílabo en el aula también. Y déjame ver. Eso vamos a entregar, me parece, después del examen. Les leo ahorita las fechas. No les descomparto porque... ¿Dónde está el documento? Déjame ver. Mejor dicho, ya les voy a descompartir para poder mostrarles el documento. Que me quería ahorrar la molestia de compartir y descompartir. Pero bueno, es buena pregunta para que ustedes vayan planificando sus tiempos. Entonces, aquí en el sílabo me voy a ir a la parte precisa. Estamos acá, ¿no? Entonces, hoy día, que es día 28, hice una pequeña, bueno, viré un poco las cosas porque no quiero que esta semana tengan que preocuparse por laboratorios, eso nos vamos a preocupar la otra semana, entonces hoy día estamos cubriendo este tema de acá, pero si tú te fijas más acá abajo, aquí está el examen es lo primero que vamos a tener, que es el 19 de julio. O sea, justo de hoy en 3 semanas, me parece que es 19 de julio. Luego, lo que tú me preguntabas, Francis, la entrega de la primera iteración del proyecto individual, eso va a ser el 21 de julio y eso va a ser un informe muy pequeño en Word que yo les voy a dar a ustedes el formato para que simplemente ahí llenes la información de cómo te fue con tu proyecto. Entonces, eso no te debería tomar mucho hacer ese informe y entregarlo en el aula virtual hasta el 21 de julio. Y luego el proyecto, como les acababa de comentar, lo vamos a entregar el 26 de julio, la primera iteración. ¿Sí? Y hasta ahí terminamos con este bimestre. Entonces, esas son las 3 fechas que tenemos previstas. Examen 19, entrega de la primera iteración del proyecto el 21 y la entrega del proyecto de equipo el 21 proyecto individual y el 26 proyecto de equipo. Eso, Francis, no sé si eso era lo que quería saber. sí. ¿Y cuándo nos va a compartir esa plantilla, Inge? O sea, es que más que todo para ir viendo qué nomás tenemos que ir anotando y eso, entonces por eso, esa era mi preocupación. Ya, mañana se las pongo. Mañana se las Ya, pongo. Inge, muchas Y la gracias. próxima semana les comparto notas de todas las tareas. Entonces, mañana mismo ya se las pongo porque si la tengo, solo la tengo que visualizar para ustedes.
Entonces, con eso tienes razón, ya puedes tú avanzar con ese proyecto también. Y sí, un poquito ya se nos empieza a complicar, pero yo prefiero que en mi materia nos aceleremos ahorita para que cuando les vengan los proyectos de las otras materias, pues ustedes ya estén más bien desocupándose de la nuestra. Eso es un poco como prefiero yo trabajar porque veo que eso funciona mejor. Así ustedes pueden luego dedicarse a proyectos, exámenes y todo de las otras materias. Al menos esa es la idea. E igual me van contando cómo les va. O sea, si es que hay mucha carga de trabajo, lo que sea, pues lo vamos conversando. Entonces, bueno, en esta última parte de la clase de hoy vamos a empezar a ver este último capítulo del texto, que es el capítulo 4, que como les decía, no lo tenemos que estudiar completo porque no abarca más allá de lo que necesitamos ver en el sílabo de nuestra materia. Entonces, aquí están los objetivos de este capítulo que sí los vamos a cubrir. Y hoy vamos a avanzar hasta la mitad, más o menos, dependiendo del tiempo. Entonces, lo primero, entender la evolución y la importancia que tienen los estándares de ingeniería de software para los especialistas de Software Quality Assurance, de SQA. Entonces ya conocimos el estándar principal que vamos a utilizar en calidad, que es el 25000. Ahora vamos a ver algunos estándares adicionales complementarios y por qué son tan importantes, ¿no? Segundo punto, entender los estándares que nos permiten gestionar la calidad de software. El primero, que es general, el ISO 9001, y el segundo, que es específico para software, que se llama el ISO IEC 90003. Este está tachado porque estos no los vamos a ver en este curso. El tercero, entender los estándares de ingeniería de software que tienen que ver con el ciclo de vida de software, que es el 12207, y el que sirve para hacer planes de CQA, que es el IEEE 730. Ahora, todos estos no los vamos a poder ver obviamente a profundidad porque son demasiados y cada uno de ellos tiene su complejidad, pero la idea es que al menos ustedes conozcan que existen y tengan una idea general de qué contienen estos estándares. Esto es un poco la idea de este capítulo. Y el último objetivo es entender cómo funcionan los modelos de madurez, para lo cual vamos a utilizar como ejemplo el modelo de madurez que es el más utilizado en nuestro lado del mundo, que es CMMI. Hay otro modelo de madurez que es muy utilizado en Europa, que se llama el ISO 33000, pero que básicamente es la competencia de CMMI y los dos sirven para lo mismo. Entonces, vamos a ver CMMI, que es el que más se utiliza acá. Eso como objetivos. Entonces, ¿qué es un estándar? Ahora sí vamos a formalizar la parte de estandarización. Un estándar viene a ser un conjunto de requerimientos establecidos por consenso. Esta es la parte más importante. El estándar no es impuesto ni inventado por nadie, sino es un consenso en la industria. Entonces, por lo general, para definir un estándar, trabaja o aporta muchísima gente desde muchos espacios, sobre todo desde espacios de la industria, pero también desde los espacios de la academia y organizaciones como la ISO, para lograr que en verdad sea un consenso grande. Lo que tienen es una estructura de representantes de países. Entonces se divide el mundo en regiones y de las regiones se tiene boards que se llaman o comités regionales en donde participan países y luego todos los representantes de todos los países que forman esos boards regionales aportan y dan sus visto bueno a los contenidos de un estándar. Entonces, por eso la definición de un estándar o la actualización de un estándar es un proceso súper largo que toma años por lo general, porque no es fácil encontrar consensos, ¿no? Entonces, una vez que un estándar que contiene un conjunto de requerimientos para lo que sea, si es un estándar de seguridad de la información, pues los requerimientos para eso. Si es un estándar de requerimientos de software, lo que se debe hacer para sacar requerimientos de software. Entonces, de lo que sea su tema, una vez que se alcance ese consenso, se te tiene que hacer actualizaciones. Y entonces solo este comité que está habilitado o reconocido para hacer eso puede hacer estas actualizaciones.
¿sí? Y entonces, ¿de dónde sale el contenido? El contenido sale de know-how, del conocimiento, de la experiencia de las personas que participan en la definición de ese estándar. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando a nivel de uno de los grupos de trabajo de la ISO en la definición de un estándar para cómo hacer requerimientos para aplicativos de inteligencia artificial. Porque resulta que si es que lo que tú vas a hacer es un producto que sea de inteligencia artificial, hay que hacer ciertas cosas específicas cuando levantas los requerimientos para un aplicativo o un producto de software que tenga inteligencia artificial y al momento no existe un estándar como tal para ello. Lo que existe ahorita son los estándares generales de requerimientos, pero esos no cubren especificidades de aplicativos de inteligencia artificial. Entonces, eso es un ejemplo de un estándar en desarrollo que si todo sale bien en unos 3 o 4 años será ya puesto a disposición del público como un estándar internacional. Entonces, por eso es que hay que tomarles en cuenta. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos la costumbre de utilizar estándares y este es uno de los pocos cursos, hasta donde yo sé a nivel nacional, en donde se trata de hacer un estudio más, digamos, a profundidad de la importancia de los estándares y al menos poder revisar algunos de ellos, los que más nos servirán en el futuro profesional, ¿no? Entonces, bueno, con esa pequeña introducción con respecto a la importancia de los estándares, el primero que vamos a ver en esta parte de gestión de la calidad organizacional, porque recuerden que el capítulo 3 fue gestión de la calidad del producto y ahí el estándar principal es del 25,000. Ahora estamos en el capítulo 4 de nuestra materia en donde vamos a hablar de la gestión de la calidad del proceso de desarrollo de software que justo coincide con que vamos a empezar el desarrollo en nuestro pequeño proyecto, ¿no? Entonces, el primer estándar a revisar en este caso es el ISO 9000. Y después de el segundo, el ISO 9003, y finalmente CMMI, que es como quien dice, el que más se utiliza actualmente para temas organizacionales. Pero es importante entender cómo funciona el ISO 9001 porque este es el más antiguo que existe a nivel mundial para temas de calidad y es donde más claro se puede ver cómo entra el PDCA, el ciclo que nosotros ahorita estamos trabajándole a nivel individual para hacer mejoramiento continuo dentro de una organización. Entonces, en este caso ya no vamos a utilizar el PDCA para mejorar un aspecto de la vida personal de cada uno de nosotros, sino vamos a utilizar PDCA para mejorar el proceso de desarrollo de software dentro de una organización o equipo que abarca varias personas, como es el caso del proyecto que estamos haciendo. Entonces, así es como trabaja el asunto desde una perspectiva organizacional. En el centro, como ustedes ven, tienes aquí actividades o lo que ahorita discutíamos, conversábamos con Sebas, las tareas que vamos a poner puntualmente en el Jira, ¿no? Entonces, en Jira se llaman tareas, acá en la ISO 9000 se llaman actividades. O sea, sí tenemos un problema todavía de estandarización de nomenclatura porque hay quienes dicen que las actividades a su vez tienen tareas. Entonces, bueno, dejando un poco de lado la discusión de cuál es la nomenclatura correcta, aquí en el centro están las cosas que tú vas a hacer. Llámale actividad, llámale tarea. Pero es lo que tienes que hacer. Entonces, cada una de estas tiene, para hacer una actividad per se, debe tener un punto donde empieza y un punto donde termina. Por ejemplo, elaborar historias de usuario. Entonces, ¿dónde empiezo? Analizando, en este caso, las especificaciones funcionales recibidas y dónde termino el momento que la historia de usuario está almacenada en su versión final en el Jira. Entonces, fíjate cómo yo he decidido un punto de inicio y un punto de fin, no como fechas, ojo, ¿no? No he dicho voy a empezar el 29 de junio y voy a terminar el 30 de junio, sino lo que he dicho es cuál es la entrada y cuál es la salida. Esto que está aquí y esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si ves, la actividad empieza con unos inputs y termina con unos outputs. Ahora, estos inputs tampoco salen del aire, tampoco te lo inventas, no salen de tu imaginación. Estos inputs salen de ciertas fuentes.
donde vienen esos insumos. Entonces, las actividades no las creo de mi imaginación, sino las creo a partir de insumos o entradas que yo recibo de ciertas fuentes autorizadas. Entonces, estas fuentes para nosotros son lo que aquí se llama, lo que aquí dice los relevant interest parties o los interesados relevantes en lo que yo voy a hacer. Que en este caso, pues somos quienes estamos fungiendo como stakeholder 1 y 2, que somos Mari y yo, David, que está fungiendo como el auditor de calidad, y los más importantes, obviamente, los beneficiarios del producto, que en este caso van a ser los estudiantes de la Facultad de Sistemas, que casualmente ustedes son parte de ese grupo, ¿no? Y eso nos facilita mucho las cosas porque ustedes son stakeholders autorizados para dar input, ¿sí? Entonces, ustedes son fuentes autorizadas de input. Aquí están los inputs que ustedes pueden dar. Por ejemplo, ustedes pueden decir, a ver, entre la funcionalidad de poder hacer una pregunta y recibir una respuesta o la funcionalidad de poder publicar un evento y consultar eventos, a mí como estudiante me parece que me da más valor la de los eventos que la de las preguntas, por ejemplo, o al revés. Entonces, fíjate que tú, poniéndote en los zapatos del usuario que va a utilizar este producto de colaboración, ya puedes dar esa priorización de valor que decía Sebas, ¿no? Es decir, para yo saber qué hago. ¿Qué me conviene hacer? Pues a lo que le llame más la atención al cliente para darle mayor valor, ¿no? Entonces ahí tú estás siendo una fuente de input y aquí tú estás dando ese input. Y ese input puede ser el punto de inicio de una actividad. Entonces, mientras se ejecuta la actividad, la norma 9000 dice hay que hacer controles, hay que hacer puntos de chequeo, hay que ir monitoreando y hay que ir midiendo. Entonces, esto es lo que manualmente lo va a hacer David como el auditor de calidad. Pero también nos vamos a apoyar de herramientas. En el mismo Jira vamos a poder ir registrando no solamente los estimados, sino sobre todo los ejecutados. Entonces, yo estimé que esto me iba a tomar 2 horas, pero a la final me demoré 3 horas y media. Entonces, ambas cosas quedan registradas. Esos son mediciones de desempeño. Sin decir que 3 horas y media está mal. A lo mejor lo que estuvo mal fue tu estimado. A lo mejor tú debiste estimar 4 horas y de hecho te demoraste 3 y media porque fuiste más eficiente de lo que en la realidad te debía tomar. Entonces, el problema puede que no sea la ejecución, sino la estimación. Y por lo general eso es lo que pasa. Somos muy malos estimando, tendemos a ser muy optimistas. Hay incluso investigaciones que se han hecho que demuestran que las personas que tenemos formación ingenieril tendemos a ser muy optimistas porque tendemos a tener un ego alto. Es decir, una sensación de que tú puedes hacer las cosas bien y rápido. ¿Sí? Entonces, hay que obviamente hacerlas bien, pero no necesariamente se puede hacerlas rápidamente, ¿no? Hay que tomarse su tiempo para hacer las cosas bien. Entonces, hay que saber conocer y estimar esos tiempos. Entonces, aquí está mediciones de desempeño y puntos de chequeo y controles que David y yo vamos a ir poniendo para ir viendo que las actividades que ustedes hacen estén yendo por buen camino. Entonces, cuando terminas una actividad, tienes que tener una salida. De acuerdo a la ISO 9000, no tiene sentido hacer una actividad que no tenga una salida. O sea, que no haya algo tangible que se pueda demostrar y que se pueda evidenciar que la actividad se hizo y se terminó. Entonces, si no lo puedes demostrar, es como que no lo hubieras hecho. Y si haces algo que no tiene una salida, esa actividad no tuvo ningún sentido práctico dentro del proyecto, ¿no? Entonces, fíjense en los tipos de salidas. La salida puede ser algo tangible. Aquí dice matter, o sea, materia. Entonces, por ejemplo, mi actividad es hacer un pastel. Termino la actividad y te muestro el pastel, ¿sí? Entonces, es evidente que terminé la actividad y aquí está la salida. También puede ser información, ¿sí? Entonces, también la actividad puede ser... para mi caso como profesor, calificar notas, ¿no? Calificar trabajos. Entonces, al terminar la actividad que tengo yo, lo que les ofrecí para la próxima semana, el listado de las notas. Entonces, ese listado con las notas es mi output de mi actividad calificar. Entonces, la idea es que tú te acostumbres a hacer actividades que tengas claro cuáles son las salidas.
¿sí? Porque si no, vas a hacer cosas que no tienen ninguna salida, desde la perspectiva obviamente de trabajo, ¿no? O sea, ya para hacer, para mejorar tu desempeño profesional. Caso contrario, vas a terminar haciendo actividades que no aporten valor a tu trabajo. Y entonces esas salidas de por sí no tienen sentido a menos que haya alguien que las reciba. Aquí está la entrega del regalo, ¿no? Entonces yo saco las notas y esas notas te las tengo que dar a ti. Porque si no te las doy a ti, ¿de qué sirve? Es como Francis que me preguntaba por la plantilla para el proyecto individual, ¿no? Entonces, yo ya tengo la plantilla, pero no la he publicado en el aula, ¿sí? Y voy a aprovechar para revisar y hacerlo un poco más sencilla, pero digamos que yo ya la actualizo, ya la tengo lista, entonces yo ya tengo el output. Pero si no te la he entregado a ti, es lo mismo que nada. O sea, ni a Francis ni a ninguno de ustedes le va a servir la plantilla que yo he actualizado si no se las he entregado. Entonces, por eso, al igual que las entradas deben venir de una fuente autorizada, que son los clientes y todos los interesados en el potencial beneficio, asimismo las salidas tienen que producir, las actividades tienen que producir una salida que debe ser recibida por alguien, que asimismo es alguien autorizado, ¿sí? Y fíjate que los puntos de control, aunque yo destaqué que hay que controlar las actividades, también hay que controlar las entradas, los proveedores de entradas, las salidas y los proveedores de salidas. ¿Esto por qué? Volviendo al caso del pastel. O sea, mi actividad es hacer un pastel, ¿sí? Pero para hacer el pastel yo necesito harina, por decir algo. Ese es uno de mis insumos, mis inputs, y esa harina me la vende un almacén, que es mi proveedor de ese input. Entonces, si el almacén es de mala calidad, o es un mal almacén, entonces me va a vender una harina mala. Y si yo utilizo una harina mala, el pastel va a, digamos, sufrir las consecuencias de ese insumo malo. Por eso es que yo establezco control en el insumo para que el insumo también sea bueno y establezco control en el proveedor. Entonces, si el proveedor me resulta malo, para el siguiente pastel ya no le compro a él, le compro a otro. Entonces, fíjate que esa decisión de dejar un proveedor y pasarme a otro ya es una decisión de mejora de calidad que establece la ISO 9000. O podría ser que no me cambio de proveedor, pero sí me cambio de insumo. Le digo, mire, ya no me venda harina de maíz negro, ahora véndame harina blanca de Castilla porque con esa me salen mejor los pasteles. Entonces ahí no era un problema de que el proveedor era malo, el problema era que yo escogí o utilicé un insumo que no me ayudaba a hacer mi actividad y sacar mi salida. Entonces estos puntos de control me permiten darme cuenta dónde está el problema, en el proveedor, en el insumo o en la hechura. Porque qué tal si el proveedor es súper bueno, la harina es súper buena, pero yo soy pésima pastelera. Y entonces por más súper mega ingredientes que me des, como no sé hacer pasteles, el output no va a ser de calidad. Entonces, el output también tiene que ser medido. Esta medida del output es lo que nosotros vamos a hacer con la ISO 25000. Una vez que ustedes tengan el producto, vamos a tener una salida para poder medir su calidad. Por ahora, vamos a estar midiendo las actividades hasta que tengamos los outputs y estemos en este punto de acá. Y nuevamente, ese pastel que yo hice y me quedó tan bien porque tuve cuidado de tener buen proveedor, de escoger buenos insumos, soy muy buena pastelera y ya terminé de hacer el pastel. No sirve de nada si lo dejo en mi cocina y no se lo comparto a nadie, ¿sí? Entonces el output por sí mismo no da valor a menos que sea entregado a quien lo debe recibir, que en este caso serán mis comensales, mi familia, mis invitados o yo misma, ¿no? Me como mi pastel y lo disfruto. Y entonces, del momento que yo o mis invitados o mi familia se comen el pastel, yo puedo hacer un último control que es la satisfacción. Y puedo decirles a mis hijas, oigan, y del 1 al 10, ¿qué tanto les gustó el pastel? No, una me dice, estuvo más o menos 7, la otra me dice, me encantó, estuvo 10, y entonces yo puedo tener una medición del nivel de satisfacción una vez que mi cliente, mi usuario, ha recibido y ha utilizado mi salida. Y eso es básicamente lo que dice la 9000 y este esquema lo he relatado así con todo el detalle del caso, porque en base a la ISO 9000 funcionan prácticamente todos los estándares y modelos que existen para mejoramiento de calidad organizacional.
Porque esto lo tienes que aplicar no solo en solitario, como en el ejemplo de que yo solita hago un pastel, sino en una pastelería que tiene un equipo de pasteleros y que produce muchos pasteles para muchos clientes, y para muchos motivos, pasteles de boda, pasteles de cumpleaños, pasteles de días festivos, etcétera, ¿no? Entonces, cada pastel es un proyecto, ¿no? El pastel para la boda de tal pareja, yo qué sé, el pastel para los 15 años de tal persona. Y los hacemos en equipo. Entonces, aplicamos todo esto para sacar los mejores pasteles de la ciudad. Entonces, eso mismo es lo que queremos aplicar en software, eso mismo es lo que aplican las empresas que hacen zapatos, las empresas que hacen tornillos, etcétera. Porque la ISO 9000 no está restringida a un producto o servicio específico o tipo de producto o servicio específico. La ISO 9000 dice, así debes gestionar la calidad en una organización o equipo, independientemente de cuál sea el servicio o producto que tú provees. ¿Sí? Entonces, ahí viene la desventaja, entre comillas, de la ISO 9000 para nosotros. No nos da especificidades de temas de software. O sea, sirve igual para pasteles que para zapatos, que para Shumir, porque la fábrica de Shumir tiene sello de calidad ISO 9000, que para software. ¿Sí? Entonces, se queda mucho en la generalidad. Pero bueno, ya entrando en lo que te propone la ISO 9000, te dice, aquí es donde vemos el ciclo PDCA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, lo primero es planificar. Aquí es donde estamos ahorita en el proyecto de ustedes, porque incluso el agilismo no se escapa de seguir este formato general, digámoslo así, o formato base del mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, ahorita esta semana es de planificación, pero para yo poder planificar mi primer sprint, yo necesito saber qué tareas voy a hacer en ese sprint, ¿no es cierto? No sé si van a ser 10 o 100 o 1000 y no sé cuánto me va a tomar cada tarea ahorita. Entonces, para yo poder hacer ese plan y poder decidir cuántas tareas son, voy a primero a tener que saber cuántas historias son las que voy a implementar en este sprint de 3 semanas. Porque ahorita yo no sé si van a ser 2, 3 o 10, aún no he decidido. Ahora, para yo saber cuántas van a ser las historias de usuario de este sprint de 3 semanas, yo necesito saber todas las historias de usuario. Porque para poder escoger qué me voy a comer en esta cena de esta noche, necesito todo el menú. Entonces, ahí me vienen todas las posibilidades y digo, a ver, hoy me voy a servir esto de aquí. ¿Sí? Entonces, el menú de todas las posibilidades es el Product Backlog, es la pila del producto. Entonces, para yo poder escoger las 3 o 4 historias de este sprint, necesito tener las 10, 12, 15 historias de todo el Product Backlog. ¿Sí? Y esas son las que vamos a derivar de las especificaciones funcionales que les acabo de mostrar y ya se las voy a subir en el aula. Entonces, todo eso es planificación. Porque haciéndole todo en el orden correcto, de especificaciones a pila de producto de historias de usuario, de pila de producto de historias de usuario, a pilita de sprint y de pilita de sprint a enumeración de tareas y de tareas a repartición entre personas en el tiempo de 3 semanas, todo eso es planificación. Entonces, una vez que planifico, yo voy a hacer. Entonces, el hacer van a ser las 3 semanas y en el hacer lo que tú vas a tener que tomar en cuenta es lo que planificaste y entonces conforme lo planificaste lo vas haciendo. Entonces, tal persona le tocó tal cosa, a la otra persona otras cosas, a la otra persona otras cosas y cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno empieza a trabajar en su parte. ¿Sí? Pero mientras vas haciendo, vas verificando. Por ejemplo, si a mí me tocó diseñar la interfaz que permite consultar eventos, entonces una vez que la termino, le hago pruebas. Y una vez que hago pruebas, si encuentro defectos, los corrijo. Entonces ese es el verificar y en base a esa verificación, pues yo voy a poder mejorar. Y el siguiente sprint, haré las correcciones del caso para que me vaya mejor en las estimaciones o de pronto en la calidad del código o de pronto en la usabilidad de la interfaz o de pronto en la seguridad del producto, lo que se necesite. ¿Sí? Entonces, para ello, esta norma define los siguientes elementos,
Las secciones del 1 al 4 de la norma son como introductorias. La sección 5 habla de los que toman la decisión, de los que son gerentes o líderes de la organización. La sección número 6 habla de todo lo que es la planificación, para la cual un input importantísimo son los requisitos del cliente, lo que les acabo de dar a ustedes como especificaciones funcionales. Entonces, con eso va al punto 7, que es donde se hace la parte de operación o desarrollo propiamente dicho, que es el punto 8, pero con ciertos apoyos, que es el punto 7. Entonces, aquí, por ejemplo, te puedes apoyar ya en la vida real contratando a un especialista de seguridades para que te cubra esa parte, o contratando a alguien que sepa mucho de base de datos para que te cubra el diseño de la base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, eso te apoyas y haces la operación o desarrollo, y entonces aquí haces las evaluaciones. Al hacer la evaluación, es importante ya sacar un producto funcional. Aquí está el producto o servicio, que sería lo que tú nos vas a entregar, lo que ustedes nos van a entregar cada equipo de aquí a 3, bueno, no de aquí a 4 semanas o 3 semanas después, cuando se termine el primer sprint. Y ese producto está sujeto a la medición de la satisfacción. ¿Sí? Y entonces, además, este producto que voy a tener y que va a ser medido desde el cliente, si está satisfecho o no, me va a dar también insumos para yo mejorar mi SGC, que es mi sistema de gestión de calidad. Que aquí viene la mejora y aquí viene la repetición del ciclo una y otra vez, cada vez mejorando un poco más. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, la norma internacional ISO 9001 se basa en el ciclo PDCA. De hecho, este diagrama es sacado de la norma, y yo les voy a dar acceso a ustedes a la norma completa. Les voy a poner en el aula, de hecho ya está puesta en el aula virtual para que ustedes se la puedan descargar y la puedan tener por si alguna vez les es de utilidad. Para terminar hoy, solo quiero avanzar con contarles que existe digamos, una propuesta específica de la ISO 9000 para lo que es software, que se llama la ISO 90003 o la ISO 9000-3. Algunos le llaman de la una manera o de la otra. Y este es el nombre completo. La norma empezó siendo de la IEEE, como la organización inicial que sacó la 9000-3, pero luego fue, también es ahora una norma ISO IEC. La última versión de esta norma se sacó en el año 2014. Como yo les comentaba, el tiempo promedio que se toma una norma en tener una nueva versión son 5 años. Entonces, en teoría, la 90000-3 debía tener una nueva versión en el año 2019. Pero todavía no existe. Me imagino yo que por los temas de pandemia y eso, todas los procesos de actualización de versiones de las normas se han ralentizado, ¿no? Y en este caso, al día de hoy, la versión vigente es la versión del año 2014. Y se llama así, Ingeniería de Software, Guías para la aplicación del ISO 9001-2008 en Computer Software. Es decir, que la 9000-3 lo que es una guía que te indica cómo puedes aplicar la 9001, cuya última versión es la del año 2008, esa no se ha actualizado en bastante tiempo, para software de computadores. En otras palabras, este ciclo que acabamos de ver acá, que internamente trabaja con este esquema de fuentes, entradas, actividades, salidas y receptores de salidas, lo que se hace es, en esta norma 90000-3, es explicarte cómo usarlo cuando lo tuyo es hacer software. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos usar la ISO 9000, deberíamos usarla partiendo de seguir las instrucciones o indicaciones de la 9000-3 y aplicando todos estos pasos que están aquí, tomando en cuenta la estructura que tenemos acá. Esa sería la manera de aplicar la 9000-3. Sin embargo, como yo les decía al inicio, en la práctica, en la industria de software en general a nivel mundial, no se utiliza la 9000-3. Es bueno saber que existe y está ahí como una opción
que a lo mejor algún proveedor, incluso por temas de restricciones, por ejemplo, en algunos gobiernos podría ser que sea de uso mandatorio esta norma, es bueno que la conozcas. Sin embargo, en la práctica, actualmente la industria lo que demanda es utilizar CMMI o utilizar SPICY, que es de la ISO 33000, que es una norma que ha sido escrita desde el inicio para software. Entonces, esta norma, en cambio, es una norma general que ha sido adaptada a través de la 9000-3 para poder ser utilizada cuando lo tuyo son productos o servicios de software. Entonces, nosotros vamos a preferir usar CMMI o ISO 33000. Y la próxima clase vamos a entonces a continuar revisando algunos elementos de la norma. Por lo tanto, como no avanzamos a llegar a la parte de los ejercicios, esta semana no vamos a hacer un trabajo individual. Prefiero más bien que se concentren en el trabajo de equipo. Y como ya les voy a poner la plantilla, también ya podrían ir avanzando con su proyecto individual de mejora. Y tranquilamente en la próxima clase vamos a tener en la primera parte del laboratorio, vamos a hacer un laboratorio donde vamos a aprender a usar una herramienta para medir la calidad de código, que vamos a usarla también en el proyecto. Y luego continuaremos con la revisión de este último capítulo con el que vamos a cerrar la teoría para el examen del primer bimestre. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y tenemos un par de minutitos por si tienen alguna pregunta o inquietud o comentario con respecto a esta parte de la teoría que hemos visto hoy. Inge, tal vez nos puede adelantar la herramienta para la medición de calidad, solo el nombre aunque sea. Sí, claro. El laboratorio que vamos a hacer es sobre SonarQube. Y esa es la herramienta que vamos a instalar para poder hacer lo que es la medición de los bugs y de los code smells de tu código, del código que vas a ir produciendo. No sé si alguno de ustedes ha usado SonarQube. Me pueden ayudar con un visto. Bueno, no importa, para eso estamos acá. Así has usado, Sebas. Chévere, gracias. Entonces, así, Sebas, un comentario rápido sobre tu uso de SonarQube, como para dejarles a todos con las ganas de venir a la próxima clase. Es full útil porque te permite, o sea, ya te dice directamente dónde está el error y te permite trabajar sobre las prácticas. Entonces, ahí te dice, por ejemplo, si es que hay algo que tiene espacios o porque hay un error. De hecho, te bota o sea, es con PMD, ¿verdad, Inge? Que, o sea, yo he usado SonarQube con PMD, o sea, para sacar un PMD, y ese PMD me dice a mí, te entrego una lista completa de todos los errores que tiene el sistema donde hay malas prácticas. Entonces, te da la línea de código exactamente donde puedes ir y ahí puedes usar y vas quitando. Entonces, la idea es que para que pueda pasar ya en producción o para que pase a producción, tiene que entonces estar solucionado, porque si no ese PMD, luego cuando se vaya a integración continua, ya no va a dejarlo, o sea, no va a dejar seguir y va a decir, esto está mal. Entonces, sí es full útil y de hecho es bien usado en las empresas hoy en día. Entonces, de ley toca aprender. O sea, si Así no quieran, es. Les va a tocar. Así es, y el laboratorio, bueno, un poco complementando lo que dice Sebas y con esto terminamos, hay varias maneras de utilizar SonarQube. Incluso si tú eres una empresa de desarrollo, tú puedes instalar tu propio servidor de SonarQube para tus equipos y proyectos de desarrollo, porque es una herramienta open source además. También lo puedes utilizar integrada con otras herramientas, incluso con herramientas de desarrollo. Entonces le puedes integrar, por ejemplo, en Windows le puedes integrar, por ejemplo, al Teams para que directamente mientras vas codificando la herramienta te vaya botando resultados. Nosotros en el laboratorio en particular lo vamos a utilizar desde una integración en la nube, porque dado que estamos ahorita en virtualidad, pues es la manera que he encontrado más sencilla de que todos nosotros podamos tener acceso a la herramienta sin necesidad de instalarla como servidor en una máquina virtual o algo así, que sería un poquito más complicado.
complicado, porque lo que me interesa es que ustedes sepan cómo operarla y cómo interpretar los resultados. Entonces, en efecto, como decía Sebas, uno de los parámetros más importantes que te da es un quality gate, que te va a marcar verde una vez que tú hayas resuelto los problemas de calidad que tiene tu código, incluso problemas de seguridad también te los investiga, y en función de eso tú podrás dar de alta al código como para que ya pueda pasar a ser considerado parte de un build, de un compilado o de un componente para ir, si es que estás en entrega continua, a la entrega continua, o si estás como nosotros en un esquema, digamos, tradicional ágil, al lanzamiento o release del producto. Entonces, todo depende del contexto más grande donde le estés utilizando, pero efectivamente SonarQube es al momento una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial para el tema de calidad de código. Entonces, la próxima semana vamos a empezar justamente con el laboratorio. No tienen que hacer nada más que venir puntual a la clase y ahí yo les voy a ir indicando todo lo que tienen que hacer durante la clase para ir siguiendo el laboratorio. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho. Voy a tomar la asistencia. Y cualquier cosa, estamos en contacto por el chat y por favor, cada PO comuníquese con lo más pronto posible con David para que les dé el acceso al tema del Jira y de la plantilla de las historias de usuario. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Inge. Buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Dije, disculpe, le molesto un ratitito, solo Claro. un minutito. La Dime. verdad estoy consultando sobre unas